Es muy grato para el Poder Judicial celebrar los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, el Tratado Internacional de Naciones Unidas, que fue aprobado en el año 1989 y fue suscrito por el Estado peruano al año siguiente, con resolución legislativa 25278 del año 1990. Son 3 décadas de cambios, de mejora, impulsados por los 3 poderes del Estado, porque es algo que sí podemos decir con orgullo desde el Perú, que ha habido, a pesar de todos los inconvenientes y todas las dificultades en el país, en estas 3 décadas ha habido avances en cuanto a normas favorables a los derechos de niñas y adolescentes, en cuanto a políticas públicas específicas para proteger a quienes lo necesitan y, aunque sea esta una labor que requiere más apoyo, y desde el Poder Judicial en materia de familia se ha avanzado con un trabajo dedicado a la restitución de derechos, considerando el principio del interés superior del niño y la niña, así como los preceptos constitucionales. Desde la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que preside la jueza suprema Yanet Tello Gilardi, obramos conforme al Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, el Plan Nacional Quinquenal del Poder Judicial, del 2016 al 2021. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no se limita a la recepción de expedientes para realizar su labor central, que es la administración de justicia, sino que va más allá. Nuestro Poder Judicial se acerca a la población, especialmente a la población que de manera muy difícil puede recurrir al sistema de justicia, es decir, a las comunidades que concentran a las personas en condición de vulnerabilidad. Cumplimos las reglas de Brasilia, que son las normas de atención específica, atención judicial para estos grupos poblacionales, tales justamente como niños, niñas y adolescentes, que forman parte de muchas de estas comunidades y que además son vulnerables de por sí, debido a su carácter de indefensión con la edad. Por ello, hace unos meses presentamos el libro de las reglas de Brasilia, que es este, Reglas de Brasilia por una justicia sin barreras. Los contenidos del Plan Nacional de Acceso a la Justicia se basan en ejes de trabajo poblacionales. Y hoy presentamos el libro Protección y Acceso a la Justicia para niños, niñas y adolescentes a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. La doctora Yanet Tello Gilardi y el doctor Carlos Calderón Puertas, él es juez supremo y vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia que preside la doctora Yanet Tello, han compilado los artículos pertinentes y hemos recibido colaboraciones académicas del hermano país de Argentina, principalmente, por las autoras Aida Kemelmacher sobre la niñez con discapacidad, Marisa Herrera sobre el tema de la adopción, Marisa Españolo sobre el acogimiento familiar, así como del autor José Eduardo Machain sobre la primera infancia, mientras que la participación judicial es el tema que trata María Victoria Pellegrini. Aquí en el Perú ha escrito la fiscal María Isabel Sokolich sobre el derecho a la identidad y el decreto legislativo 1377, la fiscal Azucena Solari sobre el tema de abuso sexual y desprotección familiar, también el abogado William Fernández sobre el principio del interés superior del niño en el proceso judicial, que es integrante de nuestro equipo en la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia. Y la doctora Yanet Tello nos ilustra con el artículo que contiene información sobre la entrevista única y la Cámara Gesell, considerando que este año, 2019, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó y publicó la resolución administrativa que dispone el uso de las salas de entrevista en Cámara Gesell que tiene el Poder Judicial en coordinación con el Ministerio Público. Tanto en los contenidos de la resolución como en la ejecución de estas entrevistas también es con el Ministerio Público. Y mención especial merece el doctor Bruno van der Maat, quien trabaja en Arequipa y desde el extranjero desde Arequipa, ha venido
a acompañarnos. Y su artículo da cuenta del derecho a ser escuchado y de la justicia juvenil. Para la Comisión de Acceso a la Justicia, el año 2019 ha sido dedicado al segundo eje, especialmente porque vemos los 11 ejes del Plan Nacional de Acceso a la Justicia, pero este segundo eje justamente concierne a adolescentes en conflicto con la ley penal, y hoy el doctor Bruno van der Maas nos hará una reseña respecto a su artículo. La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial seguirá trabajando por los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, por quienes han sido víctimas de violencia escolar o violencia familiar o violencia sexual, por niños, niñas y adolescentes que sufren discriminación por motivos de género, por quienes son migrantes o hijos e hijas de migrantes o de personas desplazadas internas, por quienes se encuentran bajo encierro al haber sido víctimas o victimarios o por ser hijos e hijas de personas privadas de libertad, por niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza o porque quedaron en la orfandad porque sus madres fueron víctimas de feminicidio. A favor de todos estos niños, niñas y adolescentes, el Poder Judicial continúa mejorando los procedimientos con la producción de protocolos judiciales, reglamentos internos y propuestas normativas, realizando eventos participativos para revisar las normas y resolver los casos que arriben finalmente con estos contenidos y con la ayuda de otras instituciones públicas y de la sociedad civil, que esto llegue a la asimilación de contenidos académicos y avances jurídicos, como los que se reflejan en este libro, y que esto aterrice en las resoluciones judiciales y sentencias, siempre mejorando. Agradecemos a la licenciada Gladys Flores Heredia, editora del Fondo Editorial del Poder Judicial, y a la jueza superior Elvira Álvarez Olazábal, responsable del eje sobre niños, niñas y adolescentes en el Plan Nacional de Acceso a la Justicia, como integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia. Muchas gracias. Yo quería primero mostrarle los libros que sacó la Comisión de Acceso, pero ya Tami lo hizo, por lo tanto no puedo hacer eso. Quería hablar de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, pero ya Tami lo hizo, tampoco puedo hablar de eso. Quería hablar de todos los que colaboraron con nosotros, pero ya Tami lo hizo. Y entonces, mientras Tami hablaba, yo pensaba en un libro escrito por un francés, no recuerdo su nombre, es la vejez, pierdo la memoria, que se llama ¿Cómo hablar de libros que uno nunca ha leído? Y es más o menos sencillo. Uno habla del contexto histórico, del contexto social, del contexto político y económico, y nunca hace mención de lo que dice el autor. Y se puede pasar hablando 30 minutos, una hora, sobre cualquier obra que no haya leído. Pero yo no voy a hacer eso, porque yo sí he tenido el gusto de leer estos trabajos. Tengo que empezar por el principio. La edición es una edición bella, pulcra, rigurosa académicamente. Esa edición se debe a Gladys Flores. Gladys, levántate por favor para que la gente te conozca. Ella es Gladys Flores. Los libros editados por Gladys Flores tienen todos los rigores académicos. Ella es obsesiva con las palabras, con las citas, con la forma en la que debe corregirse y actuarse con los libros. Número uno. Número dos, es la compilación. La compilación la tuvo a cargo la doctora Yanek Tello, que no ha querido sentarse en esta mesa, pero que debió haber estado sentado aquí, liderando como siempre esta comisión, y también por parte mía. Y lo tercero es hablar del libro. Tengo unas hojitas que he colocado aquí porque quería hablar del libro. ¿Por qué publicar? ¿Por qué gastar tiempo y trabajo en publicar? ¿Es esa la función de un juez de la República? ¿Debemos ocuparnos en eso? Y yo tengo la impresión que cuando publicamos, otra vez ganamos algo en legitimidad.
Cuando publicamos, le estamos diciendo a la sociedad entera, le estamos diciendo, 1, los jueces leemos, 2, los jueces escribimos. Y sobre esa lectura y esa escritura, los jueces reflexionamos. También cuando se escogen los artículos, estamos diciendo, fíjense, señores miembros de la sociedad, ¿qué es lo que nos interesa? Porque no es que se tomen artículos al azar y uno diga, voy a publicar todo lo que llegue, sino se toma el artículo, se lee el artículo y uno establece si el artículo vale o no vale la pena publicar. Eso es, Bruno lo conoce perfectamente, rigor académico. Y este libro empieza con un artículo de Marisa Herrera, profesora, jueza también creo que es, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires. Y empieza con un epígrafo que es lindísimo. A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar. La frase es de Kafka. A partir de cierto punto no hay retorno. Fíjense la intensidad de esa frase, porque lo que la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia quiere es llegar a ese punto donde sea imposible el retorno, donde ya nadie pueda dar el paso atrás, porque ya avanzamos, porque ya reconocimos derechos a las mujeres, porque ya dijimos tenemos que trabajar al lado de los discapacitados, porque ya dijimos tenemos que estar con las personas vulnerables. Tenemos ahí un clavo, un ancla, y aquí no retrocedemos, ya ganamos este espacio es nuestro. Todo lo demás, bienvenido, pero ni un paso atrás. Y Marisa Herrera empieza con ese epígrafe y nos va a hablar de la adopción según la Convención sobre los Derechos del Niño, que como ustedes saben, y el libro ha sido hecho por eso, ha tenido 30 años. Y nos va a hablar de 2 casos importantes, del caso Fornerón y del caso Hermanos Ramírez con Guatemala, que tienen que ver con adopción y que tienen que ver también con trata de personas. Y va a explicitar, yo no tengo tiempo, no es mi deber, es el trabajo de ustedes leer este libro. Nos va a exponer 7 u 8 razones utilizadas por la Convención en estos casos de adopción. Y la necesidad de que el niño tenga una palabra sobre eso. El segundo artículo es de Aida Kemelmacher. Se llama Ficciones y realidades sobre los derechos de la niñez, el niño con discapacidad y el derecho a la educación. El niño, que ya es un ser vulnerable, doblemente vulnerable, la vida humana. ¿Por qué no ser inclusivos con los niños? Es postergarlos, dejarlos de lado. Pero también, porque fíjense, el derecho es así, la vida es así, está llena de claroscuros. Uno quisiera educación inclusiva siempre, pero Aida Kemelmacher se pregunta en algún momento, no tengo acá, se me fue el papelito, se pregunta, pero siempre tiene que haber educación inclusiva. ¿Habrá algunos momentos en que la educación inclusiva no pueda ser? Y entonces, utilizando sentencias del Tribunal Constitucional Español, nos expondrá los casos en los que, en algunos supuestos, no es posible la educación inclusiva. Aida cierra este artículo con otra frase linda, recordando ese libro publicado en Argentina después de la dictadura militar. Ese libro que fue hecho por una comisión de personas desaparecidas. Ese libro que tenía un nombre fabuloso, Nunca Más. Y ella también, a veces también los jueces somos políticos. Ella también cierra este artículo hablando de que nunca más a procesos de adopción
como los que sufrió Argentina. Nunca más a procesos de adopción en las que no se le pregunte nada al adoptado. Nunca más a procesos de adopción en las que uno solo de los padres decida sin mencionar otro. Nunca más. Del tercer artículo yo no puedo hablar. El tercer artículo pertenece a Bruno van der Maat, el extranjero. Cuando me lo presentaron hoy día, Elvira me lo presentó, me acerqué a saludarlo a Bruno y a decirle estas palabras que las repito en público. Su artículo tiene una bibliografía exquisita, casi toda extranjera, todo leído de primera mano, en lengua natal. Pero no es una cita para exhibir todo lo que sabe. Utiliza la cita porque es necesaria. Y no habla mucho de artículos jurídicos, no habla mucho de la convención y no habla mucho del Código Civil, ni habla mucho del derecho a familia. Habla más que eso. Habla de lo verdaderamente importante. Él habla de la palabra. Su artículo se llama El derecho a ser escuchado y los modelos de justicia juvenil. En el principio era el verbo, así empieza el Génesis. Y Bruno creo que está convencido de eso, que en el principio era el verbo y por lo tanto la palabra es importante. Es, lo voy a citar, palabra que construye, es palabra que relaciona, es palabra que compromete y es, tratándose de menores, palabra que protege. Bruno va a hablar más de esto, mucho mejor de lo que podría hablar yo, pero es importante anotarlo. El cuarto artículo es de María Victoria Pellegrini, se llama La participación judicial de niños, niñas y adolescentes en el Código Civil y Comercial argentino, fundamental por algo, porque ese Código Civil tiene apenas 3 años, es el más moderno de América Latina. Es decir, queremos saber qué es lo que está diciendo la legislación nueva en América, el artículo de María Victoria Pellegrini. El otro artículo es de José Eduardo Machaín, La primera infancia o cómo se comienza a comenzar. El artículo tiene un nombre bastante grande, pero lo resumimos así: la primera infancia o cómo se comienza a comenzar. No hablo del artículo, hablo de una persona que para hacer un artículo uno no cita ni pone epígrafes porque le viene la gana de decir hoy quiero colocar un epígrafe porque suena bonito. Uno coloca el epígrafe porque eso es en realidad la sustancia del artículo. ¿Y qué hace José Eduardo? Lo que hace es colocarnos 3 o 4. Uno de ellos de María Elena Walsh. Algunos de nosotros hemos escuchado la música de María Elena Walsh hecha para niños, una compositora uruguaya hermosísima. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no enjaulado, adentro de un despertador. Y después sigue con unos versos de Marta Gómez que tengo que también que leerlos, disculpen, pero que para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Siguen los artículos de María Socolich Alba, fiscal del país, que habla sobre la identidad del menor desde una identidad dinámica, siguiendo los lineamientos de Carlos Fernández Cesareo.
el artículo de Azucena Solari sobre el abuso sexual infantil y la desprotección familiar, y el de Marisa Española sobre el acogimiento familiar. Finalmente, un artículo de William Fernández Espinosa sobre el interés superior de la niña, el niño y el adolescente en el proceso judicial. Claro, también hay un artículo de Yanek Tello Gilardi. Yanek Tello es nuestra jefa, es la jefa de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia. Esta comisión ha hecho 3 congresos de niños, niñas y adolescentes. Y uno podría preguntarse, ¿para qué sirven los congresos? Para encontrarse con la gente, para tomarse un cafecito, para almorzar con los amigos y después para irnos a pasear en la noche a ver si descubrimos un poco más de Lima. Los congresos de la Comisión Permanente sirven para algo más. Cuando se trajo estos libros, se trajo con una razón. Uno hace un congreso y saca un protocolo al servicio de los jueces. Señores jueces, tenemos un protocolo para atender a las personas con discapacidad. Señores jueces, tenemos otro protocolo para la atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Y señores jueces, tenemos un protocolo para la atención en la Cámara GESE. ¿Y de dónde surgieron esos protocolos? Surgieron de esos congresos. Si el congreso hubiera sido una reunión de amigos para conversar y saludarnos, sería un mal congreso. Pero si el congreso tiene un producto que va a ser utilizado por los jueces y de eso trata el artículo de Yanek, entonces es un congreso que vale la pena. El trabajo, por 40 razones que ya no puedo enunciar, es un trabajo maravilloso. La comisión se siente de verdad complacida de tener un trabajo con estas calidades académicas, se lo juro. Y disculpen la impertinencia, pero creo que es uno de los mejores trabajos que el Poder Judicial ha editado. A veces nos acostumbramos los del PJ a sacar libritos con artículos y con plenos casatorios y las sentencias. Sí, son importantes. Pero cuando el Poder Judicial saca una obra como esta, que uno se va hoy día el 31 de diciembre, antes de que llegue el 1 de enero, uno puede leerse un articulito de estos y de verdad van a encontrar el 1 de enero con sus hijos o con sus nietos, los van a encontrar más feliz. Van a decir, mira, qué bonito y qué profundo. No es lo bonito, yo me equivoqué, porque lo bonito es menos que lo bello. Qué bello y qué profundo. Y por eso, aunque la doctora Yanek debió haber estado acá, pero ella me da el encargo de decir esto que a mí me agrada enormemente, y de presentarles a ustedes, que son la sociedad, que son nuestros aliados, que son nuestros compañeros de lucha, que son también nuestros críticos, nos da la oportunidad de presentar este libro hermoso, Protección y Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas gracias. El libro que compiló la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad constituye, me parece, un valioso aporte a la reflexión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes hoy, al conmemorar los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Insisto en el verbo conmemorar, no utilizo celebrar, porque falta aún mucho para que todo lo estipulado en esta convención ratificado por el Perú se haga realidad. Un aniversario es un momento propicio para hacer una pausa y para situarse, mirando tanto hacia el pasado como formulando esperanzas para el futuro. A los 30 años de la convención podemos decir que hemos avanzado, y mucho. Se produjeron 2 códigos del niño, se cambió en parte el aparato jurisdiccional dedicado a niñas, niños y adolescentes, se ha avanzado en algo en cambiar nuestras concepciones, nuestro chip, ¿no? Se ha publicado una gran cantidad de material, ¿no?
Recordemos que antes de la convención la obra de referencia era la publicación del doctor Chunga la Monja, los que todavía han estudiado esto, ¿no? Se han instalado comisiones, se han creado organizaciones especializadas de defensa de los derechos estipulados en la convención. El comité también nos ha jalado varias veces las orejas, en varias ocasiones, por el incumplimiento de la convención en nuestro país. En suma, hemos avanzado, pero aún nos falta mucho, como se recuerda en varios artículos publicados en este libro por los especialistas eminentes que el doctor Calderón mencionó. En el tiempo que se me ha concedido, quisiera reflexionar brevemente sobre el tema que ocupa mi contribución en esta obra colectiva, a saber, el famoso artículo 12 de la Convención, que se refiere al derecho a ser escuchado y a ser tomado en cuenta. No se preocupen, no voy a decir lo que dice el artículo, porque después ustedes ya no lo van a leer. Voy a trabajar alrededor de este tema. El derecho a ser escuchado y a ser tomado en cuenta hoy en día nos parece una evidencia. Entonces me hago la misma pregunta que hizo el doctor Calderón: ¿y para qué escribir sobre eso? Sin embargo, cuando consulté con el doctor Norberto Lipski, que es ex integrante del Comité de los Derechos del Niño, un eminente médico y pediatra argentino, él me dice: trabájalo, porque justamente lo que es evidente se nos escapa, porque no lo trabajamos. Con este ánimo me metí a trabajar un poco el tema. Este derecho que se otorga a los niños, niñas y adolescentes es en realidad totalmente innovador. Ya estaba consagrado el derecho a la libertad de expresión, que todos tenemos gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Pero el derecho a la libertad de expresión es una libertad negativa, es decir, una libertad que nadie nos puede quitar, pero nada más. Este derecho de libertad de expresión ha sido ampliado en la Convención con un derecho especial, uno de los 4 pilares de la Convención, a saber, este derecho a ser escuchado. El otorgamiento de este derecho convierte a niñas, niños y adolescentes en verdaderos sujetos de derechos y en ciudadanos. Se les considera personas desde ya. No son los ciudadanos de mañana, a los 18 años, sino ya son ciudadanos en el presente. Se les otorgó una libertad positiva, una libertad que permite exigir el cumplimiento de sus derechos y no solo ser objetos de protección bien intencionada. Es un derecho, el derecho a ser escuchado, derecho de los niñas, niños y adolescentes, que a veces nos es difícil conceder. Solo 2 ejemplos para ilustrar esa dificultad en este tiempo. En el año 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formula una consulta a la Corte Interamericana sobre los alcances de los artículos 8 y 25, que no vienen al caso ahora, relativos a la condición jurídica de los derechos humanos del niño, y en esta consulta incluyen la consulta sobre los artículos 8 y 25, sobre la determinación, cito, en procedimientos administrativos y judiciales de derechos y libertades sin la garantía al derecho de ser oído personalmente y la no consideración de la opinión y preferencias del menor en esta determinación. Cierra la cita. La Corte contestó, luego de una elaborada consulta, y lo interesante para nuestro caso es que en su reflexión dedicó algunos párrafos interesantes al tema. 2002. Recordando, entre otros, la vigencia de la Observación General 13, referida al artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que recalca, cito otra vez, los menores deben disfrutar por lo menos de las mismas garantías y protección que se concede a los adultos en el artículo 14 del Pacto, etc. La Corte también recordó el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, que estamos mencionando ahora, pero sin llegar más allá de un tímido planteamiento priorizando la necesidad, cito, de tomar en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor en la medida de lo posible al examen de su propio caso. Cierro la cita. Es decir, en la ponderación de 2 derechos del niño, niña y del adolescente, la Corte prioriza el interés superior del niño frente al derecho a ser escuchado. Interesante. Eso fue en el 2002. Por eso es interesante y esperanzador
ver la evolución del pensamiento de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando comparamos esta posición, que se tomó en el 2002, con la que tomará 10 años después en la famosa sentencia del caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, 2012. Uno de los puntos en discusión fue que en el juicio sobre la tuición de estas niñas, de la señora Atala Rifo, la Corte Suprema de Chile no había escuchado a las niñas ni había argumentado por qué no había tomado en cuenta sus opiniones. Lo que sí habían hecho las instancias jurisdiccionales inferiores. La Corte Suprema chilena había indicado que no había querido revictimizar a las niñas, dado que ya habían opinado en las instancias anteriores. Y la Corte Interamericana dijo, ok, está bien. Cito su reflexión al respecto. Esta Corte, la Interamericana, advierte que un niño o niña no debe ser entrevistado con más frecuencia de la necesaria. Para eso también están las famosas cámaras Gesell, ¿no es cierto? En particular, cuando se investiguen acontecimientos dañinos, dado que el proceso de escuchar a un niño o niña puede resultar difícil y puede causar efectos traumáticos. Por esto, el tribunal no considera que la Corte Suprema chilena tuviera que realizar una nueva audiencia en el marco de la decisión sobre el recurso de queja para escuchar a los menores de edad sobre sus preferencias respecto a la convivencia con uno de sus padres, si dentro del expediente de tuición existían varias pruebas en las que constaba la voluntad de las mismas. Cierro la cita. Entonces, que no hayan vuelto a escuchar a las niñas, ok. Pero opina enseguida lo siguiente, cito otra vez. Sin embargo, el hecho de que una autoridad judicial no tenga que recabar nuevamente el testimonio a un niño o niña en el marco de un proceso judicial, no la libera de la obligación de tener debidamente en cuenta y valorar, en un sentido u otro, las opiniones expresadas por la niña y el niño en las instancias inferiores, en función de la edad y capacidad del niño. De ser pertinente, la autoridad judicial respectiva debe argumentar específicamente por qué no va a tomar en cuenta la opinión del niño o la niña. Cierra la cita. Por ello, la sentencia final de la Corte Interamericana dice lo siguiente, en el quinto punto, decide por unanimidad que el Estado chileno es responsable por la violación del derecho a ser oído consagrado en el artículo 8 en relación a los artículos 19 y 1 de la Convención Americana en perjuicio de las niñas M, B y R, de conformidad con lo establecido en los párrafos 196 y 208 de esta sentencia. Como podemos apreciar, la Corte ha cambiado de posición frente a la opinión consultada del 2002. Ahora defiende enérgicamente no solo el derecho a ser escuchado, sino a que la opinión de las niñas fuera tomada en cuenta. Eso es el derecho a ser escuchado. Es que defender el derecho a que niñas, niños y adolescentes puedan tener una opinión y que tengamos que tomarla en cuenta y consecuentemente argumentar por qué no la asumimos, es una tarea que parece atacar nuestra autoestima y nuestra omnisciencia, sobre todo, supongo, de los magistrados. ¿Por qué debería tomar en cuenta la opinión de un menor que yo, como yo, magistrado? Bueno, justamente porque también es persona y ciudadano, pero en posición de vulnerabilidad. Mi segundo ejemplo será mucho más corto, porque ya mi tiempo se está acabando. Basta con googlear el tema declaración o derechos del niño, afiche, y van a obtener, yo obtuve más de 300.000 referencias de imágenes de afiches referidas al tema, sobre todo afiches elaborados con ocasión de los 30 años de la Convención. Pero si miramos de cerca los derechos enumerados en estos afiches, nos damos cuenta que muchas veces falta el derecho a ser escuchado y a ser tomado en cuenta. Incluso en afiches de instancias como la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, están 10 derechos y no está el derecho a ser escuchado y a ser tomado en cuenta. Parece que para muchas instituciones que promueven la defensa de los derechos de niños y niñas y adolescentes hay algo chocante o por lo menos incómodo en promover el derecho que a sus protegidos tengan el derecho a que se tome en cuenta su opinión. Con esta constatación termino reiterando mi agradecimiento y haciendo votos para que podamos reconocer, pero reconocer de verdad los derechos de niñas, niños y adolescentes como expresión de nuestro respeto irrestricto hacia sus personas como sujetos de derecho
y como ciudadanos. Muchas gracias. Las palabras de clausura son para mí especiales. Hoy es 30 de diciembre, este es el último evento que en este año hace la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia. Lo que voy a hacer, en realidad, es un cherry para la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia. Quiero que sepan qué es lo que hace esta comisión. Primero, está integrado por 5 personas, 4 de ellas mujeres. Sarita y Maruja no están aquí. Sara es un motor incansable. Es un motor que no se agota nunca, creo, y que siempre está en la brega. Maruja, tampoco está aquí, se encarga sobre los asuntos de discapacidad, se encarga de esos asuntos con fuerza, con coraje, con tesón, con fiereza. Elvira, yo lo hubiera querido tener de profesora Elvira cuando yo estudiaba Derecho. Hubiera sido un buen alumno aplicado, Elvira, y no lo que fui, un alumno desadaptado. Pero explica también la señora, todo lo hace tan sencillo, todo lo complicado uno lo comienza a entender y además a hacer lo suyo. Estuvimos en Ucayali. Saliendo del avión del aeropuerto, Elvira se cae, se golpea la cabeza. La llevamos a la clínica, Elvira. Como todos los lugares del país, o casi todos los lugares del país, no había rayos X, no había imágenes para ella. El golpe había sido fuerte y los médicos solamente por lo que miraban decían: está bien, está más o menos. Le dijimos a Elvira: Elvira, descansa. Al día siguiente estaba en su puesto de batalla, cansada, porque el dolor no aparece el mismo día, sino aparece el día siguiente, cansada en su puesto de batalla. Y Janet, que es nuestra jefa, ella también estuvo en Ucayali. Nos fuimos en lancha a una localidad cuyo nombre he olvidado, Macicea. Ella no debió haber viajado, ni siquiera debió haber ido a Ucayali. Y ya estando en Ucayali, se fue a Macicea. Y el día viernes tampoco debió haber ido a un evento, pero ¿cómo decirle no a las orientadoras judiciales si ellas son las que están lanzando la invitación? Y entonces, yo examinando todo esto solamente tengo 2 respuestas. Una es patológica. O son masoquistas, o estas señoras tienen al Poder Judicial metido en sus venas, lo han hecho, como dice la Biblia, carne de su carne, sangre de su sangre. Y yo tengo la impresión, por eso este es el cherry, que la Comisión Permanente de Acceso funciona porque ellas creen en eso. No es un puesto, no es un momento para eso, para la foto. Es un momento para trabajar. Cansadas, agotadas, fatigadas y, como suele pasar con todos los trabajos, a veces también fastidiadas, están ahí, al pie del cañón, creando el punto de no retorno, colocando una pica en Flandes, estableciendo una cabecera de playa. Con ellas el Poder Judicial ha avanzado enormemente. Se ha conseguido grandes objetivos y ya no importa, de verdad, que mañana no esté ni Janet, ni Elvira, ni Maruja, ni Sara. Ya no importa, porque ya avanzaron y sobre eso, vuelvo a insistir, ya no hay retroceso. Ellas han hecho eso con un equipo integrado, han dado todos sus esfuerzos y han realizado estos. Y yo, que soy el varón que integra esa comisión,
que me han aceptado así de yapa, solamente para que digan igualdad de género. Creen que no sé, pero yo sí me he enterado de eso. Yo soy quien tengo que reconocerles a las damas ese trabajo intenso, de verdad. Cuando la mujer se empodera, cuando la mujer conoce sus derechos, cuando la mujer tiene la fortaleza de ellas, el camino siempre es más fácil. Y es con este evento final y estas palabras que declaro clausurado este encuentro. Muchas gracias.